Hola, ¿qué tal? Bendecido día para ti. Qué placer es encontrarnos en este espacio, Maris, ya 3 de junio. Vamos avanzando por la gracia de Dios. Amén. Entre el desánimo, entre la esperanza, entre la confianza, pero avanzando. Avanzando con la ayuda de Dios, y ya por ahí Omaris dio indicios del título para el matinal de este día, y es del desánimo a la confianza. Y yo creo que en algún momento, Maris, todas hemos estado desanimadas en alguna circunstancia, hay situaciones que nos desaniman, que nos quitan el aliento, pero también es una oportunidad para seguir confiando. Así es, Sarita, yo pienso que detrás de cada desconfianza hay una oportunidad para crecer en la fe y para crecer en la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de desánimo, de tristezas, es inevitable pensar en un personaje de la Biblia que vivió de todo, pero que siempre tuvo su confianza puesta en Dios, y estoy hablando de Job. Por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Y nos dice la palabra de Dios: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Este es un texto bastante conocido. Así es, Omaris, y yo creo que cuando nosotros vemos a nuestro Padre Celestial a través de situaciones que nos pasan, y reconociendo de que aunque la cosa esté devastadora, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control, Sarita. Vamos a orar, oremos. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias porque nos amas, nos cuidas, nos bendices. Vamos a leer este devocional, vamos a inspirarnos en la historia de Job. Permite, Señor, que a través de esta historia sigamos aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Entonces nos dice la matutina: un hombre rico, de familia noble y respetado por la sociedad, de repente perdió todo, perdió sus hijos, bienes, salud y dignidad y su autoestima. ¿Qué más desear sino la muerte? La esposa le aconsejó renunciar a Dios y morir. Imagínate. Los amigos, según la filosofía de la época, lo juzgaron como un gran pecador. Pero él era un hombre íntegro, temía a Dios y no tenía idea del motivo de su infortunio. Desconocía la conversación que había tenido Dios y Satanás. Al comienzo, Job se amargó tan profundamente que las tribulaciones que maldijo el día de su nacimiento. Así es, Sarita, y sigue diciendo: entonces algo comenzó a cambiar su perspectiva de la situación. Sería bueno que meditáramos acerca de cómo Job se recuperó de la desgracia y del desánimo, para que no nos perdamos en medio de la desesperación en las tribulaciones. Aunque se sentía confuso y tratado injustamente, las tinieblas comenzaron a disiparse porque confiaban en el que tomaría su caso en sus manos. Por eso afirmó: ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado. Eso se dice en Job 16, capítulo 19. Y nos sigue diciendo: a partir de allí su confianza se fortaleció y dijo convencido: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. La confianza trajo esperanza y su visión fue cambiando. Aunque desconocía los designios de Satanás en su contra, Job afirmó: él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job 23:10. En el tiempo indicado, Dios se reveló, por lo que fue disminuyendo cada vez más la desesperación y la duda del patriarca, y su confianza y seguridad aumentaron cada vez más. Y Job dijo las palabras de nuestro versículo de hoy. Elena G. de White comenta: desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Eso se encuentra en Profetas y Reyes, capítulo 12, página 108. En el proceso de asimilación de la tragedia y en la dura interacción con los amigos, Dios le pidió a Job que quitara el foco de sí mismo y se preocupara por ellos, y así alcanzó el doble de todo: salud, bienes, autoestima y dignidad. Y nos termina con una pregunta interesante. Dice: ¿estás desanimada y desesperanzada?
Dios también quiere sacarte de la oscuridad y llevarte a la confianza y a la esperanza. Él te ayudará a que dejes de concentrarte en ti misma para tener algo que ofrecer a otros. Y las aparentes pérdidas podrán transformarse en inimaginables logros en el futuro. Amén, amén, Omaris. Definitivamente esta matutina nos recuerda la importancia de seguir confiando en Dios pese a situaciones difíciles, y cuando leemos la historia de Job, yo creo que, y nos comparamos con nosotros mismos, nos falta mucho para llegar a ese ideal de confianza en Dios, de estar tranquilo. Y si bien no todo fue bonito, porque Job también llegó a maldecir el día en que nació, pero nunca a Dios. Nunca tuvo una maldición hacia Dios. Y aquí me llama la atención del desánimo a la confianza, y vemos que el desánimo es un estado emocional que en algún momento todas y todos hemos experimentado. O sea, el desánimo no es que no pueda llegar a tu vida. El desánimo es algo que hace parte de las emociones de los seres humanos, y es algo que está allí para ayudarnos a mejorar y decir, bueno, estoy desanimada por esto, pero puedo salir adelante, ¿cierto? Entonces es un estado emocional donde nosotros perdemos el deseo de hacer cosas, perdemos la motivación, y siempre va a estar allí. La situación es cuando nosotros nos quedamos en el desánimo. Y a Job, ¿cómo no le iba a llegar desánimo? Claro, con una situación tan fuerte? ¿Cómo no iba a estar triste después de haber perdido todo, familia, los hijos? Tú sabes lo duro que es perder un hijo. Entonces el desánimo no era muestra de que él no tenía fe. Claro. No era muestra de que él, cuando él le comienza a preguntar a Dios el porqué de las cosas, el porqué, tenía razón para preguntarlo, tenía razón para hacerlo. Nosotros ahorita somos, siempre nos dicen que tenemos que preguntar no por qué, sino para qué. Pero los seres humanos también queremos encontrar respuesta en un por qué me está pasando eso. Y no está mal preguntar también por qué. O sea, yo siento que no está mal preguntar el porqué de las situaciones, hay que preguntarlo. De hecho, Sara, cuando los niños empiezan a entender el mundo, ¿cuál es su pregunta favorita? ¿Por qué? ¿Por qué, mami? ¿Por qué, mami? ¿Por qué? Hasta te cansan con el por qué. Es una pregunta que es válida hacerla en un momento de desánimo, pero esa pregunta, cuando yo encuentre la respuesta, debo encontrar es el propósito de por qué me están pasando las cosas. O sea, ¿para qué Dios me está permitiendo la prueba? Entonces no digamos, es que no hay que preguntar por qué, solo hay que preguntar para qué. El por qué también es válido. Y yo creo, Maris, que ante situaciones tan extremas y situaciones tan complicadas como esta, es inevitable que nosotros no estemos pensando en, quizás no lo digamos o no lo exterioricemos, porque ahora nos han enseñado que no preguntes por qué, pero en tu mente siempre va a estar. Sí. Y fíjate que me llama la atención que este papel lo hicieron los amigos de Job. ¿No será que tú eres un pecador y que algo hiciste contra Dios y no te has dado ni cuenta ni siquiera tú? Analízate bien y todo esto. Pero ahí estamos nosotros siempre listos para juzgar. Juzgar a las otras personas, para tratar de buscar interpretaciones donde ni siquiera las hay. Pero yo creo que es muy importante de que nosotros, tanto estando en el lado de los que están pasando por tribulación, como siendo amigos de aquellos que están pasando por tribulación, debemos de tener nuestra vista siempre puesta en Dios y saber que aunque a lo mejor no sea Dios quien haya mandado eso, Dios siempre saca cosas buenas y positivas en medio de las tribulaciones. Así es, Sarita, y aquí vemos que Job empezó a mejorar o empezó a cambiar su foco cuando dejó de exigir tantas explicaciones, porque al principio nosotros tenemos a un Job preguntándole a Dios, ¿cierto? Cuestionando. Luego él dice, bueno, pero ¿quién soy yo para hacer como para cuestionar a Dios? Pero al principio él tenía todas esas dudas, como ¿por qué me está pasando esto? Son inquietudes que llegan a la mente del ser humano. Lo interesante aquí es que cuando él empieza a conocer a Dios,
cuando él dice, bueno, antes te había oído, pero ahora ya mis ojos te ven. Entonces ya él deja de pedir tantas explicaciones y ya empieza a someterse a todo lo que Dios tiene para él. Entonces yo creo que una manera de nosotros pedir tantas explicaciones es acercándonos a Dios y conociéndolo a él, porque cuando lo conozcamos a él vamos a entender la razón por la cual él nos lo mostrará de alguna manera, la razón por la cual nos permite pasar por situaciones difíciles. Omaris, otra cosa es que cuando estamos en prueba, cuando estamos pasando por el fuego, cuando hay tribulación en nuestra vida, es el momento de demostrar nuestra real identidad, porque cuando estamos todo bien, sin problemas, es facilito decir que somos cristianos y que confiamos en Dios, cuando todo está perfecto, pero cuando llegan los problemas, hasta empezamos a dudar de la protección de Dios a nuestra vida y decimos, Señor, y hasta le reclamamos, Señor, pero ¿qué pasa si yo voy a la iglesia, si yo me considero hasta buena cristiana, si yo no le hago nada malo a nadie, ¿por qué me está llegando esto a mí? Como si de una u otra forma las pruebas fueran castigos de Dios y no entender que de pronto estamos en un mundo en donde Satanás está buscando a quien devorar, está intentando que caigamos en la tentación, que nos quiere probar y justamente eso es lo que quiere, que tú y yo desconfiemos del poder de Dios. Así es, Sarita, y creo que eso lo tenemos porque desde muy pequeño nosotros también como madres, eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, que Dios te va a castigar, que no hagas esto porque Dios te va a castigar, o si dejas de hacer esto, Dios te va a castigar. O sea, hemos mostrado, a nosotros nos han mostrado un Dios castigador y nosotros hemos mostrado a nuestros hijos también un Dios castigador y allí va como ese ciclo. Entonces por eso cuando yo hago cosas buenas y yo me tengo que preguntar, bueno, pero es que el Dios que a mí me han mostrado es un Dios que castiga, y si yo no estoy haciendo las cosas mal, ¿por qué también me está castigando? ¿Cierto? Es algo natural y es algo que creo que en lo que las madres debemos tener cuidado de cómo le presentamos a nuestros hijos a Dios. Y aquí, Sarita, volviendo a la matutina, hay algo muy interesante y el título dice del desánimo a la confianza. Entonces, ¿cómo paso yo de estar desanimada ahora a tener confianza en Dios? ¿Cómo lo hago? Realmente, si nosotros analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la restauración de Job empieza cuando él deja de centrarse en todo su problema, en toda la situación que estaba viviendo y comienza a poner sus ojos en Dios. Él deja el desánimo cuando él recibe la revelación o entiende realmente quién es Dios. Y cuando él entiende quién es Dios, entonces él deja de luchar ya con todos esos pensamientos, deja esa lucha interna que de pronto lo estaba dañando, digamos así, pero ya cuando él entiende quién es Dios, él deja esa lucha interna y cuando ve y dice, ahora yo te conozco, suelta el control y ese control se lo suelta a Dios. Entonces, para tú pasar, como nos dice el versículo, del desánimo a la confianza, tienes que entender quién es Dios, tienes que conocer a Dios, cuando ya conozcas a Dios, tienes que soltar el control, soltarle el control y entender que los planes de Dios siempre serán superior a tus planes. El amor, la misericordia de Dios siempre será mayor a tu problema, a tu conflicto, y las soluciones que Dios tiene para ti siempre van a estar por encima de cualquier situación que tú estés pasando. Omaris, y también es importante recalcar que cuando Job empieza su proceso de restauración es cuando también él quita la mirada de sus problemas y ahora enfoca su oración no solo en él, sino en sus amigos. Y ahora él ora por sus amigos y ahora él pide por sus amigos. Y hace unas matutinas atrás tú comentabas que una de las terapias para las personas que están en duelo es que empiecen a servir. Sí. Es que empiecen a darse cuenta que hay otras personas que también están sufriendo y que esa terapia ayuda a que cuando haga un bien para otra persona también se ve beneficiado. Y yo lo traigo a colación en esto, y ahora él tenía demasiado por qué orar por
él por la situación que estaba padeciendo, pero él decide empezar a orar por sus amigos. Y también se me viene a la mente cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así, en medio del dolor, del sufrimiento, él estaba pidiendo: Señor, por favor, no les tengas en cuenta, es su ignorancia, el enemigo los tiene cegados. Y creo que cuando nosotros en medio del dolor, del sufrimiento, de la crisis, también vemos la necesidad de los demás y también nos atrevemos a orar por los demás y nos atrevemos a pedir la bendición por los demás y no centrarnos solo en nosotros mismos, yo creo que ya entonces hemos empezado a entender la lección, que esta vida no se trata solamente de nosotros, sino que se trata de servir a los demás, de ayudar a los demás y de, Omaris, estar centrados en Dios. Entonces, hoy le vamos a pedir a Dios que nos permita quitar el foco de atención en los problemas que tenemos, que nos permita quitar ese foco. Cuando nos concentramos y ponemos el foco en todas las malas situaciones, nos desanimamos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos permita quitar ese foco de atención y poner nuestro foco de atención en el que todo lo puede, en nuestro Dios, para que podamos pasar del desánimo a la confianza. ¿Qué les pides hoy a nuestras hermanas que escriban allí en el chat, Sarita? Señor, ayúdame a confiar en ti. Amén, amén. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que en cada momento, en cada circunstancia, sea bonita, fea, mala, no importa, siempre nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en nuestro Padre Celestial y reconocer que sea cual sea la circunstancia que tú estás atravesando, Dios sigue siendo bueno, Maris. Amén. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por este mensaje que nos das el día de hoy. Gracias, oh Señor, porque entendemos que cuando el desánimo llega a nuestra vida, si nosotros cambiamos nuestro foco y nos concentramos en que tú eres el Dios todopoderoso, el que puede suplir nuestras necesidades, podemos pasar del desánimo a la esperanza. Hoy te pido, Señor, que si alguna persona está desanimada, tú le ayudes a concentrarse en los milagros que tú puedes hacer en su vida y que pueda salir, oh Señor, de cualquier desánimo que tengan. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén.